Hola Diana y Ángel. Les mando este video para explicar un poquito, ponerlos en contexto sobre eh, el expresionismo abstracto de Jackson Pollock. Principalmente Jackson Pollock, hay muchos otros exponentes, pero él como el iniciador, pues en la clase nos centramos en su trabajo y su dinámica, y lo que quería era simplemente darles un contexto rápido para que piensen algo para su presentación del lunes. Eh, no es que los quiera poner a trabajar ahorita en Semana Santa, pero bueno, toca la presentación y acuérdense, toca una dinámica que puedan pensar relacionada al trabajo de Pollock, y cómo lo podríamos aplicar en, en la sesión nosotros. De preferencia de una manera en la que involucren a todo el grupo, como lo hicimos la sesión pasada. Eh, entonces, básicamente, lo que sucede con Pollock, y por ahí les mando algunas imágenes en el grupo, eh, básicamente lo que pasa con Pollock es que Pollock descubre una técnica de pintura que es posiblemente ya la han escuchado antes, que es la de chorrear pintura. Y la manera en que se da cuenta de eso, bueno, se cree que fue por accidente, al menos por ahí también les voy a mandar un clip de la película de Pollock, en donde supuestamente vemos cómo descubre el chorreo de pintura al estar trabajando con arte abstracto. De pronto se da cuenta que tal vez chorreando pintura puede ser una manera de extender y de explorar más claramente sus intenciones, o expresar más claramente, eh, valga la redundancia, su expresión. Y entonces, a partir de ese chorreado de pintura, pues podemos ver eh, muchos elementos que se desprenden y que son muy fuertes en el, para la historia del arte que viene después de Pollock. Todo esto lo mencionaremos más en clase, y entonces no me quiero extender tanto, pero básicamente lo que él hace, además de chorrear la pintura, o sea, lo que sucede al chorrear la pintura, no solamente es eso, que es una técnica radical, si lo vemos en la historia del arte, completamente radical a lo que se había hecho antes, pero más allá de eso es que no nada más nos presenta con el resultado de la pintura, sino con el proceso de hacerla. Entonces, aunque nosotros no vemos a Pollock haciendo la pintura, al ver todo el chorreadero de pintura, podemos ver y podemos asumir la manera en que hizo el trabajo. O sea, lo que sucede con cuadros como la Mona Lisa, por así decirlo, por irnos a un extremo del pasado, pues la Mona Lisa simplemente nos presenta la pintura terminada, y no nos hace partícipes de cómo hizo la pintura. O sea, y la maravilla de la Mona Lisa o de pinturas renacentistas realistas es que se ven increíbles, pero pues la técnica es lo difícil es la técnica de hacer ese tipo de cuadros. Eh, y lo difícil es hacer ese tipo de cuadros, y cómo se hicieron, pues eso no es parte del resultado final. Lo que ahí nos hace pensar es qué fregón el pintor. En el caso de Pollock, lo que podemos ver es cómo
cómo se fue formando el cuadro en sus diferentes capas y podemos inclusive pensar en qué capa estuvo primero, de qué capa de pintura fue primero, cuál fue después, cómo se compuso el cuadro en el momento de estar pintando, cómo fue que él intuitivamente, cómo fue componiendo el cuadro a partir de su intención de expresión de su estado interno, manifestar el estado interno al exterior, en el cuadro. Y parte de lo que hace con todo esto es que el cuadro ya no es un lienzo que está parado en el atril del pintor, sino que son cuadros grandes, un lienzo grande en el piso, en donde él tiene que prácticamente moverse y bailar alrededor del cuadro para poder componerlo intuitivamente y en el momento. Muy influenciado por el jazz, vamos a estar hablando de eso también en las siguientes semanas. Muy influenciado por el jazz que tocaban los afroamericanos en esa época, en donde precisamente las composiciones se iban armando en el momento con la improvisación, de manera que a partir de emociones personales de los músicos, externando sus emociones personales a través de los instrumentos, a través de la música, y componiendo conforme avanzaban al tocar. Pues algo muy parecido es lo que sucedía con las composiciones de Pollock, que hablaban que hablan del proceso emocional por el que está pasando el autor, el pintor, y nos muestran, en el cuadro nos hace evidente todo ese trabajo del proceso para llegar al resultado. Hay muchas cosas que revisar por ahí, o sea, con respecto hay muchas cosas que hablar con respecto al expresionismo abstracto, y sobre todo Pollock, cosas como que ahora el artista no es nada más el cuadro, sino parte del proceso. Si estamos hablando de que el proceso es importante y se nos hace partícipes de experimentar el proceso, o bueno, más que se nos hace partícipes, se nos hace presente el proceso. Entonces eso implica que el artista trabajó en el estudio y parte como buen movimiento expresionista, el aspecto romántico trabaja mucho con el aspecto romántico del arte, del artista, como el artista clásico. Bueno, Pollock era el clásico artista atormentado, que tiene que sacar sus emociones, ¿no? Y las emociones las plasma, y en este caso las vemos literalmente plasmadas en la pintura de manera casi una explosión emocional. Entonces, el aspecto romántico, se trabaja mucho con ese aspecto romántico del artista, con la experiencia sublime del artista en el estudio, en su estudio, en su espacio de trabajo, en donde puede precisamente desdoblarse, desplegar, estallar emocionalmente en el cuadro. Entonces está el elemento del artista en su estudio, en su proceso creativo, emocional, romántico, expresionista, y también, así como el elemento, como está el elemento, como hay un elemento, como existe el elemento de el artista en el estudio, entonces también entramos en el terreno del uso del cuerpo del artista. El cuerpo como
medio de expresión. O sea, al final, el medio de expresión final viene siendo la pintura, pero el cuerpo tuvo que utilizarse porque él prácticamente baila alrededor del cuerpo, del cuadro, ¿no? Y eso, muchas de estas cosas, las vamos a hablar más adelante, llevan a cuestionar el arte expresionista, que se convirtió como en el expresionismo se convirtió como en la manifestación por excelencia del arte, ¿no? O sea, el arte en esta época se convirtió, pues prácticamente lo tomaron los críticos como bandera y, y se teorizaba, de alguna manera, se teorizaba como la única opción artística del arte moderno, de ese momento, ¿no? O sea, si alguien iba a trabajar, iba a hacer arte, tenía que ser bajo los parámetros que se establecen con el arte, con el expresionismo abstracto. Y se toma como bandera, inclusive por la CIA, pues bueno, ya hablaremos de eso más adelante, se toma como bandera para, para generar un modelo de identidad nacional, ¿no? En el mundo, en Estados Unidos, para el mundo, ¿no? Y en el mundo. Es el primer movimiento artístico fuerte norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial, que hace que se transfiera prácticamente, bueno, entre otras cosas, Estados Unidos se convierte en la potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, porque termina casi como héroe, como salvador del mundo. Y entre todas estas cosas que se generan a partir de ese proceso de cambio, de potencia económica, pues también viene el cambio de potencia cultural. Y entonces ahora todo pasa de París a Nueva York. Y el primer movimiento que encarna todos estos procesos, todos estos cambios, pues es el expresionismo abstracto. Entonces, eso creo que les da más o menos una referencia de qué implica el expresionismo, qué es el trabajo de Pollock. Vean por ahí las referencias que les paso, van a ser unos links, unos videos, fotos, imágenes, etc. Discútanlo entre ustedes dos, vean qué creen que pueden elaborar. Acuérdense que es algo sencillo, o sea, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué pueden hacer todos en conjunto que pueda de alguna manera como reflejar o sí, aplicar el concepto del expresionismo abstracto, que nosotros lo podamos como vivir, ¿no? En carne propia, vivir las ideas del expresionismo abstracto. No necesariamente pintura, o sea, porque pues no podemos salir a comprar, o sea, la idea es que no, digo, a lo mejor si alguien tiene, qué bueno, pero la idea es que con lo que hay, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Qué podrían proponer para que podamos tener un acercamiento práctico, vivencial, al tema? Piénsenlo, charlenlo un poco y me cuentan a ver qué se les ocurre y podemos discutir ideas. Saludos y que sigan disfrutando su Semana Santa.